Bueno, y desde este jueves se puede ver en el Cine Gomón el documental Tres Cruces de Alejandro Rath, que está aquí con nosotros hoy para presentar su película. Hola Alejandro, un gusto recibirte aquí en vivo en el piso de Cinefilia. ¿Cómo Muchas estás? gracias, buenas No, por tardes. favor, buenas tardes. Y bueno, un duro testimonio, ¿no? El tema que elegiste registrar, el abuso en las iglesias. Sí, durísimo, la verdad. Traté igual de que no entrar en el morbo. Ese fue como el primer objetivo también. Y es complejo porque, digamos, es algo que enseguida te lleva hacia ese lugar. Pero eso, traté de hacerlo muy cuidadosamente y está muy contada también la película desde el hoy, ¿no? Desde el presente de estos personajes y de cómo el trauma afecta a su presente. Justamente me había quedado pensando en eso, Ujú. que el documental es un testimonio acerca de la suma dificultad en rehacerse Ujú. humana, espiritualmente, psicológicamente después de un abuso, ¿no? Ujú. Porque los personajes a los cuales uno asiste están prácticamente destruidos, ¿no? Ujú. Todos, está bien, hay niveles, pero el primer personaje que vos ponés en pantalla es realmente de una dureza tan fuerte, lo que le pasa, lo que cuenta, lo que intenta buscar, reparar, resolver, Ujú. y queda, bueno, todo así en puntos suspensivos, ¿no? Ese es Sergio, Sí, digamos, ese primer sí, personaje. La palabra que pensaba mientras hablabas es frágil. sí. Yo, digamos, siempre sentía cuando estaba con él y cuando, todavía hoy tengo un gran vínculo con Sergio, es en la fragilidad, digamos, ¿no? Y él va como saltando entre momentos donde está súper luminoso y habla del trauma como algo superado y momentos donde se le cae el mundo encima y vuelven las dudas y vuelven los miedos, vuelven las inseguridades y vuelve también esa necesidad de ser visto y escuchado por todo el mundo y que, bueno, en la película un poco eso aparece, ¿no? Esa necesidad de reconectar con la iglesia de alguna Sí. manera, que la iglesia lo escuche y la Con el iglesia, Papa. con el Papa en Sí, particular, sí, sí, sí. sí. Eh, y un poco, digamos, también lo que va apareciendo en los distintos personajes, me parece, es distintas herramientas para tratar el trauma, ¿no? Sí. Es como, y me parece que eso es lo que me gustaría que quede la película, ¿no? Como no hay una manera. También estos son como tres pequeñas muestras de muchísimos casos que atraviesan distintas épocas y geografías, digamos, ¿no? Sí. Sergio, su caso fue en los 80 y el de Carla es más en los 90, el de Alexis es más reciente. Pero bueno, es algo que ocurre hace mucho tiempo, que sigue ocurriendo y que ocurre en distintos lugares del país. Y eso es como algo tan fuerte y tan profundo que creo que no hay una receta y que es una búsqueda permanente también de esa superación de ese trauma y que está bueno dar cuenta también de que hay que tener también la libertad de pensar que ese camino puede ser distinto para Distinto. cada uno y Sí. los tiempos son distintos y Totalmente. eso es algo también que se vincula con el tema de la justicia, porque algo que sucede también es que tarda mucho en decir y que cuando se tarda mucho en denunciar es más difícil encontrar las pruebas y que las causas avancen. Entonces tiene muchas aristas el tema, Claro, claro. súper complejo y por eso también como me quise quedar con lo humano y con la Sí, cercanía sí, con los personajes. claramente. Sí, que Sí, sí. además me parece que no, obviamente cada uno tiene sus tiempos para hablar, sus tiempos para atravesar el duelo y el trauma y poder hacer ese tipo de reconexión. Me parece que también hay una posibilidad, se ve en tu documental, de que la vida sigue y cómo hago para seguir con esto, viendo cómo encuentro la vuelta no solo a la vida, sino desde el lado legal también, pero sigo viviendo. Ujú. Me parece que los tres, por lo menos
muestran eso. Ujú. Pueden reconstruirse, pueden tener una pareja, pueden usar lo performático, artístico para hacer también una especie de sanación de eso, o también poner el cuerpo en pueblos y en lugares que sabemos que son muy distintos a la capital por el Ujú. conservadurismo, el pueblo chico, infierno grande, todo eso. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, nombraste ahí Carla también, es uno de los personajes, es una mujer trans de Salta, de un pueblo que se llama Rosario de Lerma, Ujú. que ella, un poco su manejo del asunto está muy ligado al arte. Ella es una artista, actriz y performer en general, y lo que hicimos con ella es algo que en realidad yo había visto en una noticia que ella había hecho acá en Buenos Aires para denunciar su caso, que era un Vía Crucis, Claro. en una representación de su calvario Ujú. a partir del abuso y de las distintas instancias que fue atravesando en la búsqueda de justicia, y acá lo hizo terminando en la Catedral de Buenos Aires. Una cosa pequeña, digamos, austera, pero muy fuerte, y yo le propuse a Carla hacer esa misma performance, pero allá en Salta. Lo hicimos en Rosario de Lerma, que es el pueblo de donde ella es y donde ocurrió todo, y en la capital de Salta. Y sí, es como, es esto que hablamos antes, ¿no? Las distintas maneras de tratar el Claro, trauma. En este claro, caso, ella claro. es, creo, también la que aparece un poco más fuerte y más combativa en un Más sentido, sí. más armada. También hay Sí. mucho de militancia. Ella, Sí. además de la denuncia del abuso en particular, ella milita la cuestión de género hace mucho Claro. tiempo. Claro, Sí, claro, sí, está sí. más Entonces, protegida con eso. está más armada y tiene más herramientas por ahí de ese Es lugar. cierto que Carla y Alexis, tal vez por su corta edad o más Ujú. corta edad y el apoyo de su madre Ujú. y de otro compañero que de alguna manera carga con ese mismo peso y Ujú. comparte con él esa angustia, vuelvo al primer personaje, que es Sergio, creo que además tiene la doble carga de afrontar este abuso y el descreimiento de su familia, la falta de apoyo, la falta de contención, la dificultad en aceptar su vida actual, su pareja. Su Entonces, elección sexual, sí, sí. esto lo muestra él en una situación, como bien decís vos, de tanta fragilidad y de tanta soledad, Ujú. que es como si hubiera un doble castigo ahí, ¿no? Sí, otra palabra que me surge ahí es vulnerable también, ¿no? Sí. Él, para dar un poco de contexto, él fue abusado a los 5 años por su tío sacerdote. Guardó silencio sobre eso durante 35 años. Qué bárbaro. Recién esto fue hace poco, digamos, ya a sus 40 años, por una circunstancia fortuita, empezó a reconectar con ese recuerdo y a trabajarlo también en terapia y tal, y eso hizo que terminara de asumir su elección Su condición sexual. sexual, Digamos, sí, sí. él había armado una familia hetero, tenía 2 Los hijos, sí, eso da cuenta. y termina, bueno, desarmando eso con mucha dificultad, o sea, obviamente con dolor y con muchas consecuencias también de eso, Claro. y dentro de esas consecuencias está también que la familia le dio la espalda. Claro, claro. Porque bueno, también el abusador es parte también del entorno familiar, Claro. y es al día de hoy que todavía esos vínculos están complejos, difícil de que asuman también eso, su condición sexual, la denuncia, Sí. la aceptar que todo eso ocurrió y todo lo que produjo también en Sergio, digamos, ¿no? Que eso es lo más doloroso, me parece, no poder ponerse en el lugar de Sergio y lo que sufrió, y me parece que eso tiene que ser lo primero. Un poco también el lugar desde el que me paro en la película es ese también, ¿no? Como, pues, el laburo que nosotros hacemos como documentalistas es mucho de escuchar, de ver, de observar, y un poco empatizar. Y empatizar es ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar de alguien que fue abusado es muy difícil. Porque, digamos, a mí hoy no me entra en la cabeza como algo así puede suceder. ¿Y qué le pasa a un niño en esa circunstancia, digamos, ¿no? Cuando está siendo abusado por un tipo mayor de edad, con poder,
con legitimidad en su comunidad, que es el que dice para la comunidad qué es lo que está bien y qué lo que está mal, qué es el pecado. Entonces, está siendo abusado por ese tipo, digamos. Sabés que lo que está pasando está mal, Por supuesto. pero al mismo tiempo lo está ejerciendo esa autoridad. Claro. Sí, sí. O sea, desde ese lugar se entiende lo duro y lo profundo que puede ser ese trauma, digamos, ¿no? Entonces, con esa dificultad de ponerse en el lugar del otro, por lo duro de esta circunstancia, traté en todo el tiempo de ser muy respetuosos también de lo que querían contar, de lo que querían mostrar, de reflejar eso, digamos, ese presente con toda la complejidad y contradicción que tiene en cada caso, ¿no? ¿Cuál fue el disparador para vos para hacer Tres Cruces? Es una gran pregunta. ¿Sabes qué? Ya me lo hicieron varias veces y no sé qué responder. Cada vez contestás otra cosa. Sí, sí. Y vengo pensando, ¿viste? ¿Qué habrá? Yo soy de formación atea, totalmente atea, y tengo muy poca conexión con el mundo de la fe. Pero hace poco estuve pensando también que mi viejo, que fue militante de izquierda toda su vida y fue el que me formó también en esas ideas, empezó su vida, su infancia la atravesó siendo militante católico. Y su militancia política empezó en la militancia católica, en una época donde eso tenía muchos puntos en común, ¿no? Sí. Entonces me quedé pensando que hay algo por ahí de esa historia que me quedó muy en el fondo. Después, lo que pasó en las circunstancias más actuales es que me encontré con Paula Vistagnino, que es hermana de la productora. Paula es periodista, sí. Es una gran periodista de investigación, que sacó un libro hace poco que se llama Te Serviré, que trata todo el tema del Opus Dei acá en Argentina y la esclavitud de algunas mujeres en el marco del Opus Dei, una investigación que tuvo mucha repercusión. Y bueno, con ella una vez nos cruzamos en una actividad y no sé por qué empezamos a hablar de este tema. Ajá. Y que a los dos nos interesaba, que seguíamos las noticias, tal. Y dijimos, bueno, puede haber ahí un hilo del cual tirar para hacer una película. Y ella trabajó en esta investigación del Opus Dei con Julián Maradeo, que es otro periodista que es el autor de La trama de los abusos eclesiásticos en Argentina. Y empezamos ahí, ella me puso en contacto con Julián y empezamos a trabajar con Julián, que me abrió su agenda de manera muy generosa y que me empezó a contactar con víctimas. Y una vez que entré en ese mundo también y en esa dinámica de ir conociendo gente, como que ya no pude parar, porque ya sentía una responsabilidad también con el asunto. Claro. La verdad que escuché historias muy fuertes y hubo todo un proceso de comprender que para hacer la película tenía que estar muy atento a las condiciones en las que estaban esas personas para poder exponerse en una película, digamos, ¿no? Y a propósito de eso, nos comentabas que entrevistaste muchísimas víctimas de abuso. ¿Qué determinó que te quedaras con estas 3 historias? Un poco eso, digamos, donde percibí que estaban en mejores condiciones de soportar la exposición, digamos, ¿no? Y porque realmente, o sea, parece loco decirlo, pero ellos 3 son de los que sentí que estaban mejor, y uno ve en la película que todavía, digamos, las dificultades son muchas, sí. Pero en general lo normal es que sea gente que está muy rota, por decirlo rápido, digamos, ¿no? Y que yo me daba cuenta que también exponernos a una película iba a ser peor, iba a ser contraproducente, entonces un poco tuvimos ese cuidado. Y al mismo tiempo, lo que hay que tener en cuenta es que la gente con la que yo me reuní es gente que ya hizo pública la denuncia, digamos, que ya enfrentó esa situación.
hay infinidad de casos que permanecen en el silencio y que estoy seguro de que todavía no se animan a decirlo, incluso de casos, el caso de Alexis, por ejemplo, que es el cura Oscar Gaviria, lo que dicen fue condenado. está condenado, Claro. lo dicen en la película, Santi, el que charla con Alexis, dice, está lleno, seguro, Claro, digamos, seguramente ¿no? hay un montón que han padecido. Ya hay 6 o 7 denunciantes y debe haber más, digamos, Claro. ¿no? Está... Sí, sí, Y sí. hay varios casos, así que los números son, o sea, 20, 30 abusados, digamos, ¿no? Entonces, da cuenta de que seguramente hay muchas víctimas que permanecen en silencio. Un poco la peli lo que busca también es que esa gente sienta una empatía también con estos personajes y también se anime a hablar, digamos. Por supuesto. Me parece muy importante que esas víctimas tengan el lugar para hablar, que puedan hablar sin ser revictimizadas, siendo comprendidas, y que eso abra la puerta también a solucionar el problema, porque Sí. cuanto más se hable, más difícil es que siga pasando. Y también me parece importante que se vea con la total conciencia del tema la magnitud de la enfermedad y de la patología inserta en la iglesia, Ujú. ¿no? Porque se lo dibuja, se habla muy por encima, Ujú. se alude con eufemismos, Ujú. pero no se habla de la real gravedad de este tema, Ujú. de la iglesia. Me parece que sí, es difícil, digamos, desde afuera dar consejos, digamos, ¿no? Pero a mí digamos, que haya los que tienen el poder en esa institución, sean todos hombres, Claro. que estén obligados a ejercer el celibato, que tengan la confesión como un lugar secreto y donde manejan una información Y un y un poder tremendo. y un dominio. Un dominio y una manipulación sobre los niños. Absolutamente. Bueno, es un caldo de cultivo para Sí, que esto sin pase. duda, Digamos. sin Entonces, debería pensarse de qué manera un poco romper esas, Esa estructura esas cosas que, o sea, es claramente funcionan. y esa modalidad. Ujú, total. Claro. Ujú. ¿Dónde se puede ver Tres Cruces? En el Gomón, Sí. esta semana, hasta el miércoles seguro, en 3 horarios, a las 12:45, 16:15 y 19:45. Y todos saben que la semana cinematográfica va de jueves a miércoles, el jueves empieza una nueva, ahí nos darán nuevos horarios. Pueden seguir en mi Instagram, mesale.rat, y Mostra Cine es la productora. Ahí sí. vamos subiendo toda la información. Hoy también se pasa en el Festival Cine en Grande, en Río Grande, a las 19:45, así que estamos contentos también con esa proyección. Y también la peli, como es una peli que busca visibilizar un tema muy complicado, está totalmente abierta a quien quiera organizar una proyección que le interese. No sé, vinieron ahí al estreno de Sororidad y Fe, que es una asociación que no conocía de mujeres que tratan feministas y que militan alrededor de la cuestión de la fe y me decían, bueno, esto estaría buenísimo pasarlo en iglesias incluso. Yo dije, de una. O sea, y digamos, me escriben un mensaje y nos ponemos a organizarlo, no tengo ningún problema. Buenísimo, gracias Ale. No, gracias. Un placer haberte recibido. Fue la palabra de Alejandro Rat, director del documental Tres Cruces, y cerramos el homenaje que le estamos haciendo a Brian Wilson. Vamos a escuchar ahora el tema Wouldn't It Be Nice, por supuesto de The Beach Boys, que formó parte de las siguientes películas, como si fuera la primera vez, Shampoo e It's Complicated, una película con Meryl Streep. Aquí va.